Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hablar sobre el capítulo 5 de Yarghe, serie que está buenísima. He dicho 1000 veces, o en 1000 veces, exagerando siempre yo. No, en cada una de mis reseñas siempre he alabado el ritmo de esta serie y lo vuelvo a hacer. Las 2 horas y media se me pasan volando y eso se debe a lo ágil que resulta la serie. Pero vamos ahora a los hechos más importantes de este capítulo 5. Empezamos con el arito de Inge, o el arito que Inge tenía la noche en la que fue asesinada y que no apareció entre las pertenencias cuando se encontró el cadáver. Este arito aparece, o por lo menos eso es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, aparece en manos de la madre de Engin. Esta mujer se presenta en la oficina de Yekta, su marido, y le pone el arito arriba del escritorio como preguntándole qué significa esto. Y acá viene un rostro o una expresión de shock de Yekta, que yo admito que lo había creído como culpable, pero no. Resulta ser que Yekta esta vez no tiene nada que ver y como en esa casa solamente viven 3 personas, si la madre de Engin no tiene nada que ver con el arito, Yekta no tiene nada que ver con el arito, quedaba un solo candidato que era Engin. Y acá hay una discusión entre los padres, porque la madre de Engin, contrariamente a lo que ocurre con todas las madres o la mayoría de las madres que vemos en las historias turcas que están dispuestas a taparles los chanchullos a los hijos a toda costa, en este caso es distinto porque la madre de Engin está anonadada ante la posibilidad de que su hijo sea un asesino y si bien no se ofrece, no está dispuesta a denunciarlo, tampoco está dispuesta a taparlo. Pero el que sí está dispuesto a tapar todo es Yekta. Yekta le dice a su esposa que esto no puede salir a la luz, que nadie puede saber que Engin es el asesino porque, además de arruinar su vida, o como consecuencia del escándalo, ellos mismos se van a arruinar la vida también porque la reputación de Yekta se va a ir al bombo y eso es lo que más le preocupa a él en realidad. No pareciera que, obviamente le preocupa que Engin vaya preso, pero la mayor preocupación de Yekta en ese momento pareciera ser su carrera y su reputación, que no quiere que quede manchada con los errores del hijo. Entonces convence o de alguna forma le ordena a la mujer, que está todavía muy mal con lo que acaban de descubrir, que renueven todo el mobiliario, que saquen todos los muebles de la casa porque ellos todavía no habían hablado con Engin, entonces no saben qué ocurrió o dónde ocurrió, entonces por las dudas Yekta manda a volar todos los muebles de la casa y a hacer una limpieza profunda. Pero por otro lado, Ilgaz y Jaylin ocurre algo que hace que Ilgaz y Jaylin comiencen a encaminar la investigación hacia la mansión de los Tillman. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Como habíamos visto en el capítulo anterior, el padre de Jaylin la pone de patitas en la calle. Jaylin se vuelve una homeless. Y lo que hace, como no tiene a dónde vivir, va a su oficina. Tiene pensado que en tanto se arregle las cosas con su familia, ella va a vivir en su oficina. El tema es que, la oficina, con todo lo que había pasado con Inge, estaba bastante descuidada, no había gas, por lo tanto no había calefacción. Y ahí el caballero Ilgaz, empieza a intentar que Jaylin esté lo más cómoda posible en el lugar, le compra comida, le trae una estufita, se preocupa, le pregunta si el lugar es seguro de noche, como sabemos que es como muy protector Ilgaz. Y lo demuestra una vez más en esta escena. Pero la cuestión es que en un momento dado, mientras ellos están en la oficina, llega Engin. Y ellos, con ellos me refiero a Ilgaz y a Jaylin, iban a ir a intentar
ubicar el taxi que había mencionado Ginard, el taxi que teóricamente se había tomado Inge esa noche. Entonces los dos salen de la oficina, pero Jaylin se olvida el teléfono y el caballero Ilgaz se ofrece para ir a buscarlo para que ella no tenga que volver. Y cuando encuentra a Engin oliendo o abrazado, sí, olfateando una bufanda que Jaylin había traído entre sus pertenencias y que había pertenecido a Inge. Entonces cuando Ilgaz ve eso, ahí se le prenden todos los focos y empieza a sospechar de Engin. Y aunque le insinúa a Jaylin, primero le pregunta si ella era novia de Engin, Jaylin le dice que no, que son muy buenos amigos, son los mejores amigos desde la universidad, y ahí él le insinúa si era posible que entre Engin e Inge hubiera existido algo, pero Jaylin le dice que no. Pero Jaylin se ríe ante esta vaga sospecha que empieza a concebir Ilgaz en contra de Engin. Ahí Ilgaz recibe un llamado informándole que Ginard había sido atacado en la prisión, así que él deja a Jaylin y ya vamos a ir con Ginard, pero sigo con el relato sobre cómo es que empiezan las sospechas alrededor de la familia Tillman. Entonces, Jaylin va con Engin a recorrer los puestos de taxis intentando dar con el taxi que se había tomado Inge esa noche, y luego, como Engin sabía que Jaylin estaba viviendo en la oficina, él la invita a su casa, a tomar un café. Por supuesto, cuando la madre de Engin la ve aparecer, se quiere matar. Los muebles los estaban desembalando, todavía no habían terminado de acomodar bien todos los muebles nuevos. Y ahí Jaylin al principio no sospecha nada, pero mientras están en la cocina y mientras Engin le está preparando un café, ella encuentra en una repisa un barquito que lo asocia inmediatamente con Inge. Al parecer Inge tenía ese toque de armar barquitos de papel. Recordemos que el padre de ellas era marino o pescador, estaba relacionado con el mar, entonces ella armaba barquitos de papel todo el tiempo, cuando se ponía nerviosa o cuando tenía como el toque. Cada vez que agarraba un papel, una servilleta, lo que fuera, cualquier material de papel, ella armaba un barquito. Y cuando Jaylin ve ese barquito, es como que ¡boom!, le explota algo en la cabeza y ella se dirige, Engin no se da cuenta de nada, pero ella se dirige al comedor y ahí es como que se da cuenta de que algo estaba ocurriendo porque era todo nuevo. Se da cuenta de que toda la movida que habían hecho, toda la decoración o redecoración de la casa podía tener un origen mucho más oscuro. Y en ese momento es buenísima esa escena, entra Yekta, que a la última persona que desea ver en su casa es a Jaylin, pero cuando entra ella siente de dónde venía Yekta. Yekta venía de prenderle fuego a todos los muebles para tapar cualquier rastro o cualquier evidencia, y ella le siente en la ropa el olor a quemado. Entonces, en un minuto ella arma el rompecabezas y se da cuenta de que su hermana había muerto ahí. Además de todas estas señales, ella tiene la sensación, tiene la intuición de que su hermana murió ahí. Y con una excusa, ella no dice nada, logra controlarse y con una excusa logra salir de la casa. Pero cuando Jaylin se va, los padres enfrentan a Engin. Y aunque no nos muestran el diálogo, no nos muestran la confesión, cuando ese diálogo termina y Engin, al parecer, asume que él había matado a Inge y le cuenta o les cuenta a sus padres los detalles de cómo había sucedido, vemos que Yekta rompe, o por lo menos hace el teatro de romper, un cenicero. Pero en realidad él no rompe el cenicero, sino que lo guarda junto con el arito.
Mi hipótesis es que él está guardando estas pruebas para plantárselas en la casa de Jinar, porque de ahora en más para Yekta es necesario hundir a Jinar para salvar a Engin y para salvar su reputación también. Entonces, por lo menos lo que yo creo que él guarda el cenicero y guarda el arito para inculpar, meter esos elementos en la casa de alguna forma, en la casa de Jinar, por supuesto, para inculparlo, para terminar de hundirlo y de esa forma salvarse a sí mismo y salvar a su familia. Ahora, hablando de Roma, nos vamos con Jinar. Jinar, que es atacado en la prisión, como habíamos visto en los adelantos, y resulta muy malherido, pero no muere, se salva. Y lo importante que ocurrió en este capítulo con respecto a Jinar es que hay una reconciliación entre Metin y Jinar, porque cuando Ilgaz y Metin se enteran que alguien había apuñalado a Jinar, al principio Metin se enoja con Jinar porque cree que Jinar, aún en prisión, se está metiendo en problemas. Pero después se entera que en realidad no había sido Jinar el que había creado un nuevo conflicto, sino que uno de los presos estaba ahí por culpa de él, por culpa de Metin. Resulta que Metin, en un allanamiento que le había dirigido, durante el allanamiento que él había dirigido, muere el hermano de uno de los internos o de uno de los presos. Entonces, cuando el preso se entera que Jinar estaba ahí con él compartiendo habitación, quiere vengarse, y su forma de vengarse era eliminar a Jinar para hacer sufrir a Metin. Entonces Metin, cuando se entera que en realidad Jinar no había tenido nada que ver, se siente muy mal y decide pedirle perdón a su hijo e intentar hacer las paces. Y ahora vamos con el plan para encontrar el culpable. Cuando Jaylin se va de la mansión de Yekta, va a ver a Ilgaz y le cuenta todo lo que vio y todo lo que sintió, porque ella siente que ahí murió su hermana, y ellos, llegan a una conclusión obvia. Hay dos candidatos en esa casa. Está bien, Inje murió ahí, pero ¿quién de los dos habitantes de esa casa la mató? Ilgaz le va a Engin. Aparte, él luego de haberlo visto agarrar la bufanda u olfatear la bufanda de esa forma, Ilgaz no se había quedado tranquilo y se había puesto a investigar a Engin, y descubrió que durante la adolescencia o mucho tiempo atrás, Engin había, creo que lastimado a un perro, no me acuerdo cómo era, pero sí, había lastimado a un perro y lo habían internado. Había tenido un problema de violencia, si bien esto había ocurrido muchos años atrás, tenía antecedentes de violencia y había estado internado, y durante esa internación había agredido a una enfermera. Así que no era tan santo, o no era... tenía antecedentes en Engin, y esto es lo que Ilgaz quiere hacerle ver a Jaylin. Pero Jaylin no quiere saber nada de sospechar siquiera de Engin, y le dice que si hay un culpable, ese culpable es Yekta, porque todos sabían que era un viejo verde y que acostumbraba a salir con jovencitas. Entonces Jaylin cree que eso fue lo que ocurrió con su hermana, que el viejo verde la estaba tiroteando a su hermana, o le estaba tirando los galgos a su hermana. Pero para develar cuál de los dos era el culpable, Ilgaz y Jaylin traman un plan. Este plan era bastante simple y consistía en que el padre de Jaylin recibiera un llamado anónimo en el que un hombre le manifestaba que tenía una grabación con material comprometedor, o una grabación que permitía identificar al asesino de Inje. Este llamado lo recibe el padre en presencia de Engin. ¿Qué pasaba? Esta persona, este anónimo, le decía que le iba a entregar el material siempre y cuando el padre de Jaylin le entregara dinero, una X cantidad de dinero. Pero como el padre de Jaylin no tiene un peso,
ellos sabían que él iba a recurrir a Yekta para pedirle dinero. Entonces, de esta forma, los dos sospechosos iban a enterarse de este posible video comprometedor y quien se presentara en el lugar en donde estaba el contenedor en el que había aparecido Inge para entregar el dinero, de alguna forma se autoincriminaba. Ellos de esa manera planeaban descubrir quién de los dos estaba involucrado, si Yekta o Engin. Y el que aparece es Engin, aunque Jaylin no lo puede creer, no puede creer que su amigo del alma hubiera asesinado a su hermana. Pero al final del capítulo nos develan parte de lo que ocurrió esa noche. Resulta que la finada era flor de manipuladora. Y algo que me había llamado la atención a mí, cuando ella habla con Jinar esa noche, cuando le pide que le lleve ropa, ella no le dice que era la amante del profesor y que la mujer los había pescado. Ella le dice que la esposa había malinterpretado una situación. Y con Engin, ella es así, el taxi la baja porque ella le pregunta si puede pagar con tarjeta, porque recordemos que Jinar le había dado tarjeta y no dinero en efectivo, y el taxi le dice que no, entonces la baja. Cuando Inge se ve en la calle nuevamente, lo que hace es recurrir a Engin, con quien sí tenía una relación de la que Jaylin no sabía nada, si eran allegados, si tenían un vínculo, y ella le quiere hacer ese mismo cuento a Engin, el mismo cuento que le hizo a Jinar. Le dice que la mujer había malinterpretado una situación y lo que ella quiere es que ella lo que teme en ese momento es que la mujer en su enojo arme un revuelo bárbaro y que el padre de Inge se termine enterando. Entonces lo que ella le pide a Engin es que él hable con su papá para intentar salvarle las papas, digamos. Acá hay que resaltar que Engin era un chico muy retraído, con 0 amigos, su única amiga era Jaylin, tenía problemas para socializar, tenía una autoestima muy baja y, para colmo, el pobre chico se había enamorado de Inge. Y la finada se aprovechaba de esta situación. Como él estaba enamorado de ella lo utilizaba todo lo que quería. Siempre, cada vez que tenía un problema, recurría a él para que se lo solucionara y después lo descartaba. O sea, lo utilizaba sin ningún tipo de escrúpulos. Entonces, esa noche, cuando Inge intenta mentirle a Engin diciéndole que la esposa había malinterpretado las cosas, Engin se enoja y le dice que, a pesar de que ella lo cree un tarado, que él no es ningún tonto y que sabía perfectamente que ella estaba teniendo una relación con su profesor. Y además le hace otro tipo de reclamos, le reclama el hecho de que ella siempre recurre a él cada vez que necesita ayuda y que luego lo descarta como si fuera un objeto. Y ahí la que se enoja es Inge. Inge, cuando ve a este Engin rebelde, este Engin que no está dispuesto a cumplir todos sus deseos sin hacer ninguna pregunta, se enoja y de alguna forma se le cae la careta a Inge, ya no necesita seguir fingiendo y lo empieza a insultar a Engin. Reconozco que en esta parte sentí hasta pena por Engin, porque Inge resulta ser una arpía en forma, una gran arpía Inge, y lo empieza a insultar, le empieza a decir que es un tonto, que es un fracasado. ¿Y cuál es el problema? Que al parecer, por lo que las escenas anteriores en las que se hablaba de una internación de Engin, al parecer él tenía problemas para controlar los impulsos. Y cuando Inge lo empieza a insultar, a decir cosas hirientes, él empieza a enojarse y le pide que se vaya, porque si no se va, la noche va a terminar mal. Pero Inge, que está enojadísima, no se va y sigue insultándolo, hasta que Engin se ve que pierde el control, agarra un cenicero y se lo parte en la cabeza. Y bueno, el capítulo termina con este cenicerazo que le valió, o que le habría valido a Inge, un
pasaje para ir a conocer a San Pedro y por lo menos en apariencia, porque esta serie nos sorprende todo el tiempo, pero me parece que la incógnita de quién había asesinado a Inge ya quedaría develada. Aunque no descarto que surjan sorpresas, es casi seguro que van a surgir otras sorpresas, pero con respecto a quién le da el golpe de gracia a Inge, me parece que ya quedaría con este capítulo develado. Engin fue el que asesinó a Inge. Cuéntenme qué piensan ustedes, cómo creen que va a seguir esta historia. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.